La inmunología tiene por delante unos años decisivos, lo sabe muy bien José Ramón Regueiro, que está al frente de la Sociedad Española y que hoy nos acompaña en Salud TV para hablar de los desafíos de esta especialidad. Doctor Regueiro, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. ¿Cuáles son los principales retos al frente de la sociedad y para la especialidad en los próximos años? Bueno, por un lado, procurar que todas las personas que necesiten a un experto en inmunología pues lo tengan, tanto en el ámbito de la sanidad, que es de lo que va esta entrevista, pero también en la educación, la investigación e incluso las empresas. Eso por el lado de la sociedad. Luego, desde el punto de vista de los socios de la Sociedad Española de Inmunología, la sociedad lo que persigue es intentar mantenerlos al día en sus competencias, de nuevo tanto en investigación como en sanidad y también en docencia, por ejemplo, en la universidad. Y por último, divulgar a toda la sociedad los increíbles avances que ha tenido la inmunología en los últimos años, porque pensamos que impactan mucho en nuestra vida diaria. La Sociedad Española de Inmunología ha sido bastante crítica con el Real Decreto de troncalidad. ¿Qué riesgos implica que la especialidad esté incluida en el tronco de laboratorio dentro de este decreto? Bueno, el riesgo más importante es que, bueno, nosotros hemos hecho un recurso frente al Real Decreto ante el Supremo, que está todavía pendiente de resolverse, digamos, el riesgo principal es que desaparece o se merma mucho la parte de formación específica de inmunología, ya que va dentro de un tronco. Entonces, más o menos, en la actualidad todavía hay 4 años de formación en inmunología y el Real Decreto pretende que haya solamente 2. Eso nos parece una catástrofe desde el punto de vista de las competencias de los inmunólogos del futuro, comparado con los de ahora. Y luego la otra pata terrible es que al meterlo en el tronco de laboratorio desaparecen las competencias clínicas, es decir, de atención directa a pacientes. Ahora mismo hay inmunólogos médicos que atienden a pacientes, intervienen en el diagnóstico, tratamiento, seguimiento de estos pacientes y nos parece que eso es un perfil que es muy importante que exista en los hospitales, todavía más debido a la gran cantidad de avances que se han producido en los últimos años y que afectan a muchas especialidades. ¿En qué lugar dejaría esto con respecto la especialidad con respecto a Europa? Bueno, quedaría, primero, ¿no? Se incumpliría una directiva comunitaria, que es la Directiva 2005/36, que regula que hace falta un plazo mínimo de 4 años para formar en inmunología. Pero es que además los futuros especialistas, después del Real Decreto, verían muy perjudicada su libre circulación en Europa, es decir, no serían considerados inmunólogos por la mayor parte de los países europeos. Y eso nos parece que también es una catástrofe, ¿no? Y además incide en el derecho de la libre circulación de los europeos. ¿Habéis recibido alguna respuesta por parte del Ministerio de Sanidad a vuestra propuesta del doble itinerario formativo? La verdad es que hemos hecho bastantes escritos, hemos hecho algunas visitas y todas han sido completamente infructuosas. En general el Ministerio ha sido muy rígido y no ha aceptado contemplar más plan que el que tenía previsto. Tengo que decir que esto afecta tanto al Partido Socialista como al Partido Popular, así que esperamos que si se produce un cambio político los que vengan detrás tengan un poquito más de sensibilidad hacia las necesidades de los pacientes, que es de lo que se está hablando. Y eso se ha llevado a la presentación de ese recurso que comentabais, ¿no? Correcto, un recurso que bueno, está pendiente, como digo, está en el Supremo y bueno, esperemos que los jueces del Supremo tengan sensibilidad, como digo, hacia las necesidades de los pacientes con enfermedades de base inmunológica, que además cada vez somos más. Sensibilidad, porque quizás no se conoce lo suficiente esa parte asistencial, ¿no? Ese papel de la inmunología atendiendo al paciente, ¿no? Bueno, es que la inmunología, claro, es una especialidad muy transversal, ¿eh? No es como, por ejemplo, yo que sé, la nefrología, ¿no? Que atiende a un órgano. Entonces es más sencillo de entender que una persona que tiene problemas en el riñón vaya a un nefrólogo. Pero la inmunología atiende a un sistema que es disperso. La inmunología está por todo nuestro cuerpo. Entonces, claro, eso significa que es muy transversal y que afecta a muchas patologías. Por ejemplo, la esclerosis múltiple es una enfermedad que atiende a los neurólogos, pero tiene base inmunológica. Por lo tanto, el tratamiento también es de base inmunológica. Entonces hace falta un inmunólogo, un especialista en inmunología, bueno, más bien una inmunóloga, porque son mayoría, que atienda a estos pacientes, que participe en su formación, en el diagnóstico, en el tratamiento, en el seguimiento. Entonces a nosotros esto nos parece fundamental, por no hablar de la oncología, que ahora mismo tiene una pata inmunológica tremenda, ¿no? Entonces a nosotros lo que nos parece es que es un error renunciar a que participe en un inmunólogo, como además prevé la Ley de Sanidad, porque la Ley de Sanidad dice que alrededor de cada patología deben reunirse los expertos necesarios para su mejor diagnóstico, prevención, tratamiento y seguimiento, y eso es justo lo que defendemos. El problema es que afecta a casi todas las patologías, artritis reumatoide, en fin.
infinitas. ¿Está en este sentido suficientemente dotado el Sistema Nacional de Salud de inmunólogos y luego hay unidades suficientes también de inmunología? Para nada, haría falta al menos un inmunólogo en cada hospital secundario y desde luego un servicio de inmunología en cada hospital terciario. Eso es fundamental y en este momento no se cumple. Por no hablar del tema de los trasplantes, que requieren unidades de histocompatibilidad específicas, reguladas además por una norma europea, que obligan a tener personas expertas en histocompatibilidad, que son inmunólogos, para atender al problema de los trasplantes, la prevención del rechazo de los injertos, de los trasplantes, por ejemplo, renales y otros, pero también la elección del mejor receptor, etcétera. Y para esto hace falta inmunólogos. Y en España hay insuficientes inmunólogos. ¿También se ha trasladado esta problemática a las autoridades sanitarias? Sí, de hecho todos los años se piden residentes y, por ejemplo, este año ha habido recortes que nos parecen incomprensibles. Ayer me escribía la jefe de servicio de Murcia para decirme que el residente solicitado por la Comisión Nacional de la Especialidad no ha sido asignado y no entendemos por qué. Porque ha sido aprobado por la comisión de expertos, que es del propio ministerio, que es la que decide qué es lo que hace falta. Entonces eso significa que se estarán formando menos de los que haría falta formarse en España. ¿Qué avances se han producido en la especialidad? Ya sé que es difícil hacer un resumen, pero bueno, en titulares en la última década. Bueno, para mí el avance más espectacular ha sido en 2013 el de la inmunoterapia del cáncer, ¿no? Se ha roto el techo de cristal de la inmunoterapia del cáncer, que hasta ahora no había tenido ningún éxito, a pesar de que ha habido una inversión importantísima en fondos de investigación, pero ahora de repente ha explotado el campo y ahora hay una cantidad de tratamientos que son realmente espectaculares, están atendiendo a tumores que antes eran incurables, por ejemplo, el melanoma. Yo mismo tengo un hermano que murió de melanoma hace solo 3 o 4 años y, sin embargo, con los tratamientos actuales probablemente se podría haber salvado. De manera que es una realidad muy cercana al ciudadano. Ese es un ejemplo, pero es que luego están los anticuerpos monoclonales, que son una herramienta importantísima, no solo en el campo de la inmunoterapia del cáncer, sino también en otras muchas patologías y que se están aplicando ahora mismo para enfermedades como la psoriasis, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, es decir, el conocimiento acumulado de cómo funciona el sistema inmunitario y su implicación en multitud de patologías ha llevado a tratamientos revolucionarios que están cambiando la vida de los enfermos. Entonces a nosotros es muy difícil resumirlo, pero, por ejemplo, yo qué sé, la terapia génica de las inmunodeficiencias es otro avance importantísimo que se ha producido en el campo de la inmunología, ¿no? Todo esto implica una formación doble, digamos, ¿no? Porque hay que especializarse en todos estos campos, que son muy amplios, ¿no? Abarcan muchas cosas. Sí, nosotros defendemos que haya una formación, o sea, la inmunología es una especialidad, como digo, transversal, que tiene mucha importancia en el diagnóstico y también en la consultoría, es decir, los expertos de los hospitales de las distintas patologías necesitan un consultor inmunólogo y para este cometido existe el itinerario de la inmunología, digamos, diagnóstica. En este campo están los licenciados o ahora graduados en biología, bioquímica y farmacia fundamentalmente, también algún químico, pero esto es más antiguo. Y después está el itinerario clínico de atención directa a enfermos que está reservado a los médicos. Entonces esas dos patas de la inmunidad son imprescindibles para una mejor asistencia a los enfermos y también para una mejor consultoría a los especialistas que necesitan a los inmunólogos. Entonces nosotros pensamos que esas dos cosas deberían ocurrir simultáneamente, que es como está en este momento, creciendo paulatinamente y ahora de repente truncado por el Real Decreto que esperamos que el Supremo, en fin, corrija razonablemente, quizá aceptando que exista, en fin, un itinerario clínico dentro de la inmunología. Sé que hay otras especialidades que tienen reivindicaciones parecidas, pero la inmunología es especialmente sensible en ese campo. Por ahondar un poco más en lo que comentabas antes de los avances, en ese paso que se ha dado con la inmuno-oncología, ¿cómo se está viviendo, ¿no? este campo que se ha abierto desde el punto de vista de los inmunólogos? Dices a la inmunoterapia del cáncer, por ejemplo. Sí. Bueno, esto es una absoluta revolución. Ahora los inmunólogos en los hospitales reciben cada vez más consultas de los oncólogos para tratar de entender qué es lo que pasa con estos pacientes, ¿no? Es realmente espectacular cómo se producen curaciones casi milagrosas, ¿no? Entonces, claro, eso nos lleva también a cuáles son los efectos secundarios de estas terapias, que son evidentemente en el sistema inmunitario también. Por ejemplo, algunos de estos tratamientos evidentemente eliminan los tumores, pero tienen efectos secundarios que son una especie de enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias que también hay que entender y tratar, seguir
Y entonces eso, pues para eso hace falta inmunólogos. O sea que realmente ahora mismo hay una explosión en la interacción entre oncología e inmunología, que es la inmunoncología, que pensamos que va a ser muy importante en los próximos años, de cara evidentemente a los pacientes, que como digo es de lo que se trata. Es decir, la inmunología es importante para la Sociedad Española de Inmunología, pero nos parece más importante para los pacientes con enfermedades de base inmunológica, que somos todos, incluso los que estamos en esta habitación. Fíjate que solamente una molécula del sistema inmunitario, y hay miles, que es la inmunoglobulina E, es responsable de una especialidad médica, que es la alergia. La alergia tiene que ver con disfunciones de la IgE, que es una molécula mínima. Bueno, pues eso mismo se podría decir casi de cualquier patología que tenga un componente inflamatorio, y también del cáncer, como vemos, puesto que uno puede, digamos, utilizar el conocimiento del sistema inmunitario para resolver una patología tan grave como esa. No porque el sistema inmunitario tenga como función eliminar tumores, sino porque puedes convencerlo de que lo haga, y esto es realmente espectacular, esto es un avance impresionante. Doctor José Ramón Regueiro, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Salud TV. Un verdadero placer, gracias a ti.